Capítulo 9. La ventisca los había azotado repentina y violentamente, y cuando llegó fue implacable en su ataque. Estaban ciegos bajo sus cortinas arremolinadas, sordos dentro de sus gritos aulladores, e interminablemente entorpecidos por su alfombra residual bajo los pies. Cuando cayó la noche, el mundo era una sábana de granizo blanco y helado que adquiría un brillo encantado bajo la pálida luz de la luna. Sin embargo, siguieron adelante. Aún así obedecieron su orden. Aunque cuanto más se adentraban, más presionaban, la tormenta solo se hizo más feroz, sus frías manos de escarcha se hincharon alrededor de ellos como el vientre de una mujer embarazada. Un niño de hielo puro esperando para estallar desde adentro y llevarlos a todos a los infiernos que esperaban a los congelados y muertos. Fue Laurentius quien acudió a él primero. Solaire se había quedado atrás del grupo con su pesada armadura de placas, por lo que el piromántico encapuchado tuvo que retroceder a través de su propio camino atrincherado en la nieve para alcanzarlo. Parecía un espíritu etéreo viniendo en la noche, la nevada jugando una mala pasada con su figura mientras marchaba cerca. Solaire, tonto. Gritó para hacerse oír por encima de los vientos. Nos matarás a todos si insistes en este maldito viaje. Dioses sean buenos, volvamos. Atrás está la muerte, amigo. Solaire bramó su respuesta. Adelante será nuestro único consuelo de esta desdichada tormenta. Más adelante, figuras débiles y borrosas observaban junto a los poderosos árboles del bosque Darkroot, figuras que Solaire sabía que eran tan resistentes a continuar como el hombre que tenía delante. Volvió a mirar a Laurentius y le dio una palmada en el hombro. Viviremos, amigo. El sol nos cuida aun cuando nosotros no podemos velar por él. Alábalo, amigo. Alábalo y su calor te guiará. Laurentius miraba desde debajo de su capa con capucha, sus ojos entrecerrados por la ira del viento, su barba y bigote cubiertos por una capa de carámbanos. Solaire, no estamos preguntando, le dijo el piromántico, encendiendo el guante que llevaba sobre su mano derecha en una chispa de llama roja y naranja. Solaire miró del guante a las figuras que hacían de centinela sobre el hombro de Laurentius y al propio piromante. ¿Entonces es un motín?, preguntó, dejando caer su guante hasta la empuñadura de su espada recta. No tiene que ser así, caballero, explicó Laurentius. Volveremos a los archivos. Al diablo con Logan y su loca misión. Podemos tomarte como rehén. Dile a Logan que hubo un motín y que te obligamos a retroceder a punta de espada. Seguramente lo entenderá. No, uno tiene que morir en esta maldita tormenta aquí esta noche, Solaire. Escucha razones. Incluso con los fuertes vientos de la ventisca, Solaire podía oír el suave chasquido de su espada al liberarse de la vaina. No habrá tal engaño. Tengo la intención de permanecer leal a la misión. Si son desertores, los trataré como tales. Laurentius sacudió la cabeza con un suspiro. Eres un tonto caballero, levantó un puño en el aire, y las figuras borrosas detrás de él comenzaron a flanquear a sus costados, rodeando a Solaire. No tenía que ser así. Por supuesto que sí, respondió Solaire, ampliando su postura y levantando su escudo hasta su pecho. Todas las cosas deben ser como son, o de lo contrario no serían en absoluto. Alabado sea el sol. Apuntó la punta de su espada hacia adelante, se inclinó y se movió para atacar. Habían partido la noche anterior, lo suficientemente temprano antes del amanecer que el cielo negro fue su compañero de viaje durante casi 3 horas. Solaire había elegido a mano su beca entre los hombres capaces que residían en los barracones del archivo, aunque ahora pensaba que tal vez había elegido mal. El lote era tan cobarde como el hueco. Se había llevado consigo al piromante Laurentius, al caballero de Catarina, a Siegmeyer, al caballero de las espinas, a Kirky, aunque iba en contra de su buen juicio, al tonto que se hacía llamar el maravilloso Chester. Ninguno de ellos parecía particularmente emocionado con la idea de atravesar la fría y oscura pesadilla en la que se había convertido Anor Londo para llegar al santuario del enlace de fuego y descubrir lo que el gran cuervo le había traído a Lordran con sus garras, pero ninguno de ellos lo había hecho. Tampoco lo rechazó. Chester se había dado cuenta, la razón por la que Solaire lo había llevado consigo en primer lugar, y el resto lo siguió, envueltos pesadamente en cueros, capas y ropa interior de lana para protegerse del frío. Habían dejado los archivos por la noche, y todavía estaba oscuro cuando se arrastraron por el estrecho pasadizo que los llevó al centro de la ciudad de Anor Londo. La marcha era lenta, tranquila y cautelosa. En lo alto, rodeando la gran catedral de la ciudad, cada uno de ellos era consciente de que un ejército de huecos, tal vez de miles, había reunido. ¿Con qué propósito nadie lo sabía?
El viaje a través de las calles oscuras de Anor Londo fue breve y casi sin incidentes, aunque tuvieron que esperar mientras un escuadrón de media docena de huecos que acechaban por las callejuelas de la ciudad como una banda de bandidos en descomposición pasaba a su lado. Chester los condujo por caminos ocultos de los que Solaire nunca había oído hablar, y mucho menos visto, y para cuando el hermoso sol se abría paso sobre las montañas del este, se habían topado con un abismo agrietado y demacrado en el muro exterior de la ciudad. Más allá, una caída de bosque enloquecedoramente empinada que los llevaría hasta la cuenca Dark Road, y luego a su destino más allá. Fue cuando llegaron al final del largo terraplén y el sol ya estaba corriendo para esconderse en el oeste cuando la tormenta comenzó a levantarse. En el momento en que llegaron a un terreno realmente plano, el bosque espeso y alto a su alrededor mientras caía la noche, la ventisca había convertido el aire en hielo, el viento en una daga helada, el suelo en un pesado pantano de nieve que se aferraba a ellos. Sus tobillos mientras marchaban. Y ahora aquí estoy, pensó Solaire mientras avanzaba para atacar al piromántico amotinado que tenía delante. Con un grupo de desertores cobardes, y estoy como para morirme sin el sol en mi espalda. Una verdadera pena. Laurentius dio un paso atrás y encendió aún más su guante cuando Kirk y Siegmeyer se abrieron más por los flancos. Solaire sabía que el pirotécnico era el menos blindado y convirtió al hombre en su objetivo mientras se abría paso a través de la pesada nieve para alcanzarlo. ¡Au! El cuerno a todo volumen sobre los vientos de ventisca que gritaban los congeló a los cuatro en seco. Solaire se tragó su inquietud y echó un vistazo al acantilado cercano a su izquierda. Chester estaba allí. El hombre había explorado y les dijo que iba a encontrar un punto de vista para ver lo que les esperaba en el bosque y más allá. El cuerno que llevaba colgado del cuello con un pequeño collar de plata debía usarse solo para advertir de un ataque. ¡Au! Laurentius también había estado mirando hacia los acantilados, pero ahora volvió a mirar a Solaire con los ojos muy abiertos. Estamos bajo ataque. Solaire asintió, pero no dejó caer su escudo ni su espada. Mantuvo sus ojos en los caballeros de los flancos que todavía se estaban abriendo a su alrededor. Laurentius sofocó la llama que envolvía su guante antes de levantar el puño en el aire y abrir la palma de su mano. El flanco se detuvo. La batalla solo nos debilitaría a todos por lo que surja en estos bosques para separarnos. Pido una tregua. Y no te concedo ninguno, dijo Solaire. Ustedes son cobardes y desertores. Lo mataré. La voz del caballero de las espinas llegó tranquila y calmada desde debajo de su yelmo con púas. El hombre era grande y cuando avanzaba en la nevada, su figura oscura parecía crecer tan alta como los árboles. Espinas puntiagudas brotaban en espiral de su manto de hombro y guanteletes. Te ocupas de cualquier otra cosa que venga. Esto es una tontería. Siegmeyer les suplicó. El caballero era grande a su manera, aunque ciertamente no tan intimidante. Solaire, por favor. Laurentius, esto no es necesario. Somos compañeros de viaje. Enfrentemos cualquier amenaza juntos. Silencio, Siegmeyer, amenazó Solaire. Juegas el papel de un caballero honesto, pero estabas listo para clavar tu espada en mis entrañas ni un minuto antes. Eres tan malo como el caballero de espinas allí. Peor, en realidad. Al menos el tonto deshonroso sabe lo que es. No íbamos a matarte, Solaire, explicó Siegmeyer. Esa nunca fue nuestra intención. Solo deseábamos salvar nuestras propias vidas antes de esta tormenta maldita. ¡Au! Esto es una locura. Debemos reagruparnos y tomar una posición defensiva. Laurencio gritó. Mátanos a todos si quieres, caballero del sol, pero estarás matando a hombres que no te quieren hacer daño. Se volvió hacia los demás y asintió. Hay una cueva cerca. Nos dirigimos hacia ella. Rápido. Siegmeyer asintió y los dos caminaron por la nieve que les llegaba hasta las rodillas tan rápido como lo permitía la tormenta. El caballero de las espinas se mantuvo firme, con la espada recta de púas agarrada en su guantelete negro, pero después de un momento, incluso él se volvió y se unió a ellos. Cobarde, pensó Solaire, envainando su propia espada. El montón de ellos. Y, sin embargo, se movió para seguirlos de todos modos. Chester llegó deslizándose por un terraplén empinado, con montones de nieve levantándose en su camino, y se detuvo junto a dos árboles gruesos que hacían guardia en la base de la colina. El sombrero de copa y la máscara de bufón del hombre todavía estaban perfectamente en su lugar cuando fijó su mirada en Solaire. ¿Dónde están los demás? ¿Sabías de su traición, Chester? Di la verdad, exigió Solaire. Sí, confirmó Chester con bastante indiferencia.
Ahora, ¿dónde están? Vienen perros. ¿Perros? Chester asintió, señalando al sur. Del camino de Undeaburg. Muchos de ellos, luego, tras un momento de reflexión, al menos creo que son perros. Se levantó del suelo, se sacudió la nieve que caía sobre su sombrero y sus hombros y miró hacia el laberinto de árboles. Veo su camino. Será mejor que permanezcamos juntos si todos tenemos la intención de vivir esta noche. ¿Ibas a asesinarme?, espetó Solaire. Mátame a sangre fría. Chester fijó sus ojos en él y, aunque su boca estaba oculta por la máscara, Solaire pudo sentir la sonrisa astuta debajo fijada en el rostro del hombre. Solo si vas a insistir en ser tan caballeresco. De cualquier manera, morirás sin nosotros ahora. Te sugiero que me sigas. Esperar. Exigió Solaire, pero Chester ya había salido corriendo tras el rastro del otro. Solaire estaba de pie, solo y con frío, bajo la nieve, observándolos. Volvió la mirada hacia el sur, hacia el burg, y la mantuvo allí. Alabado sea el sol, dame fuerza, pensó. ¿Qué debo hacer? ¿Arriesgarme con esos cobardes traicioneros, o con los perros? Fue entonces cuando los vio. Figuras esbeltas y gruñonas que se abrían paso por la lejana ladera, la piel tan negra como el ébano puro, el movimiento tan líquido como una sombra. Entraban y salían de racimos de árboles, sus enormes cabezas y mandíbulas abiertas llenas de colmillos que mordían las ramas y la nieve. Solaire contó tal vez una docena que bajaban de la colina, pero cuando miró más a la izquierda, vio otras 2 docenas que se filtraban por debajo del muro del burg. El sol, sálvanos, murmuró, giró sobre sus talones y persiguió a los hombres que habían intentado matarlo. La cueva de la que habló Laurentius era en realidad solo un gran trozo de roca sacado del costado de los acantilados que se cernían sobre la cuenca Darkroot. Se hundió en la tierra, estrechándose hasta convertirse en un punto fino a medida que avanzaba, y llegó a un abrupto final unos cuantos metros atrás. Solaire se topó con él, tropezó bajo la maraña de musgo y enredaderas que cubrían su pasadizo y encontró la roca dura, sin nieve, bajo sus pies dentro de una agradable sensación bajo sus botas. Sus ojos aún no se habían adaptado a la iluminación más oscura que albergaba la cueva, enmascarada por la luz de la luna en el exterior, antes de que los brazos cayeran sobre sus hombros y lo arrojaran al suelo. Su casco golpeó las rocas, girando alrededor de su cabeza y cegándolo. Alcanzó su espada, pero unas manos fuertes envolvieron sus antebrazos y lo mantuvieron en su lugar mientras alguien más quitaba la espada por él. «¡Cobardes!», gritó desde el interior de su casco retorcido. «Suéltame». Lo hicieron, pero no sin antes quitarle también el escudo del brazo. Solaire se puso en pie, se arregló el yelmo y se plantó ante los 4 hombres que lo rodeaban, sintiéndose desnudo y vulnerable sin espada ni escudo a su lado. «¡Mátalo!», gritó Kirk con su voz profunda y tranquila. ¡No!, suplicó Siegmeyer. «Estás enojado. Está desarmado. No es dañino para ninguno de nosotros». Kirk se encogió de hombros. «No me gusta». «No puedes matarlo», dijo Chester. El hombre del sombrero de copa estaba en el fondo de la cueva, llevando un paño a lo largo de su ballesta, limpiando y revisando cada parte mecánica del arma. «Es el perro faldero de Logan. Nunca volveríamos a entrar en los archivos del duque sin él. Mata al caballero, y nuestro destino es morir congelados aquí». Laurentius encendió su guante y lo colocó sobre el pecho de Solaire. «Átalo. No me hagas quemarte, caballero, tontos traicioneros». Solaire gimió, levantando los puños. «Lucharé contigo hasta él». Fue el caballero de las espinas quien dio un paso adelante en la oscuridad. Fue él quien clavó su guantelete de malla en el yelmo de Solaire lo suficientemente fuerte como para arrancarle la cosa de la cabeza y aflojarle 2 dientes debajo de la mejilla. Solaire cayó al suelo, tosiendo la sangre de su boca, y Kirk lo agarró de los brazos, retorciéndolos y retorciéndolos hasta que se unieron detrás de su espalda. «Cravens», Solaire murmuró, pero incluso hablar le dolía la mandíbula donde el hombre lo había golpeado. «¿Me llamas cobarde otra vez?», advirtió la voz grave de Kirk por encima del hombro. «Y te quitaré la cabeza de los hombros y se la llevaré a Logan como trofeo». Le ataron rápidamente las muñecas, los codos y el torso y luego lo arrojaron a un lado para que yaciera en el suelo de la cueva, atado e inútil. Solaire sintió que se le hinchaba la mandíbula y esperó que el hombre de la armadura oscura no se la hubiera roto. Luchó por ponerse de espaldas y miró hacia la entrada de la cueva, donde los vientos aulladores y la nieve que caía más allá parecían un portal a otro mundo. «¿Cuántos perros callejeros hay por ahí?», preguntó Kirk, agachándose junto a la entrada de la cueva y desenvainando su espada de puñas.
No son meros chuchos, caballero de las espinas, lo corrigió Chester, dando un paso adelante y colocándose la ballesta al hombro. No los trates a la ligera. Estas cosas parecían bestias arrastradas directamente desde Izalith. Y hay muchas. Ciertamente más que nosotros. ¿Podemos sobrevivir a esto? Laurentius cuestionó, su mano llameante el único faro de luz en la cueva oscura. Chester se encogió de hombros. Depende de la intención de las bestias de acabar con nosotros, supongo. No moriré por ningún perro, dijo Kirk. Mejores hombres han muerto por menos, le dijo Chester. Mantén la guardia alta. Los hombres estaban entonces muy quietos y muy callados. Solaire solo podía observar desde su posición en el suelo de la cueva mientras el resto montaba guardia ante ese portal blanco y azul que era la salida de la cueva. 2 veces pensó que Chester iba a soltar una flecha de su ballesta, pero en ambas ocasiones el hombre respiró aliviado y la bajó. El caballero de las espinas estaba tan quieto como la piedra, y cuando el resto de ellos pareció sentir aprensión, Kirk se limitó a sentarse, mirando a través de las ranuras de su yelmo negro lleno de espinas con tanta calma como si estuviera viendo una obra de teatro. Eso inquietó a Solaire. Finalmente, Laurentius apagó su llama y se alejó de la entrada. Han pasado. Los dioses son buenos con nosotros hoy. Los dioses envían una tormenta de cuya magnitud nunca antes se había visto sobre nuestras cabezas, ¿y los llamas buenos? Chester preguntó y una risita brotó de debajo de su máscara. Odiaría ver que nos hacen daño. Kirk se levantó y envainó su espada afilada. Mear en los dioses. Vamos a comer. Laurentius les encendió un pequeño fuego en el fondo de la cueva con su piromancia, y los 4 se sentaron alrededor de la hoguera improvisada, sacando ancas de conejo y pájaro sobre las llamas con las puntas de sus dagas. Solaire podía oler la carne cociéndose y tuvo que luchar contra el impulso de pedirles un poco a los hombres. Él no rogaría nada a tales sinvergüenzas sin honor. Prefiere morir de hambre. No tenemos que tratar a Solaire de esta manera, Siegmeyer fue el primero en mencionarlo mientras comían. Es nuestro amigo y nuestro compañero. Me habría clavado su espada simplemente por desear preservar mi propia vida, dijo Laurentius. Es un peligro para todos nosotros. Y para sí mismo. Debería matarlo, murmuró Kirk entre mordiscos de su conejo, y eso puso fin a la discusión sobre Solaire. Siguió así durante un tiempo, los 4 compartían historias y se quejaban del clima y de la misión y del clima un poco más mientras comían. Cuando la hoguera se apagó y la comida casi había desaparecido, Solaire rodó hacia un lado y estaba listo para cerrar los ojos y olvidarse de esta terrible noche. Sin embargo, cuando sus párpados se cerraron como rendijas, un movimiento en el frente de la cueva captó su atención y los abrió de golpe. Alabado sea el sol, murmuró, tratando desesperadamente de alejarse de la entrada. ¿De qué estás parloteando?, preguntó Laurentius, pero solo tuvo que seguir el camino de los ojos de Solaire para encontrar la respuesta. Dioses nos protejan. Ármense. Los perros que pensaron que los habían pasado antes habían regresado. La entrada a la cueva estaba obstruida con ellos. Solaire pudo ver a la tenue luz de lo que quedaba de la hoguera que tampoco se trataba de perros. Sus hocicos se habían vuelto anormalmente grandes, prácticamente encogiendo el resto de sus cabezas, y los dientes dentro eran irregulares, torcidos, afilados y enormes. Media docena se alinearon frente a la cueva, pero detrás de ellos, Solaire ni siquiera podía distinguir el bosque. Había demasiados esperando para seguir a los líderes de la manada. Todas las bestias gruñían y babeaban por sus enormes bocas. Sus pequeños ojos rojos saltaban de persona a persona, girando locamente, hambrientos. «Quémalos», le exigió Kirk a Laurentius. «Quema las cosas de vuelta a Izalith». «No». Solaire ordenó desde el suelo. Estiró el cuello para mirar a sus captores. «Si pasas a la ofensiva, se volverán agresivos e inundarán la cueva. Seremos invadidos antes de que acabemos con 10 de ellos. Tienes que mantenerte a la defensiva. Elimínalos cuando vengan. Le ayudaré». El perro guía ha abierto una brecha en el interior de la cueva, y los gruñidos del monstruo se enganchaban en las paredes y resonaban de una manera extraña e inquietante. Su hocico se sacudió violentamente mientras empujaba hacia adelante, golpeando el aire frente a él amenazadoramente. «Quémalos», exigió Kirk, su actitud fría finalmente se rompió. «El caballero tiene derecho a ello», dijo Chester, apuntando con la ballesta a la bestia más cercana. «El fuego solo despertará su furia». «Mi rabia se ha despertado», escupió Kirk. «Haz lo que te digo, piromántico, o te daré de comer a las cosas». «Atrás. Atrás». Siegmeyer estaba gritando.
El hombre gordo con su armadura redondeada de acero balanceaba su gran espada en amplios arcos en un intento de mantener a raya a los perros. Atrás, bestias. Sin embargo, las bestias no prestaron atención a sus amenazas. Cada vez eran más los que entraban detrás del perro guía, abarrotando la entrada de la cueva con tanta fuerza que estaban hombro con hombro. Siegmeyer, creces para cerrar. Solaire advirtió al grandullón. Regresa a la hoguera. Atrás. Siegmeyer siguió gritando. Atrás. Kirk salió de la hoguera. Aquí, caballero de Catarina, déjame ayudarte en tu ataque. El hombre de la armadura de espinas apoyó la mano en el hombro de Siegmeyer y empujó. El gordo caballero se tambaleó hacia adelante, perdió el equilibrio y clavó su espada en el suelo para estabilizarse. Aterrizó junto a un perro con un ruido sordo y se clavó en la tierra. El caballero trató de liberarlo. Pero luego los perros se le echaron encima. ¡No! Solaire gimió. Una bestia saltó en el aire y tomó el brazo del caballero en su hocico. Cuando Siegmeyer se movió para liberarse, otro lo sujetó por el tobillo, haciendo que la cabeza del hombre retrocediera en un grito de dolor. El perro líder saltó en el aire, encontró puntos de apoyo en los muslos del gordo caballero y clavó sus dientes como dagas en el lugar donde el yelmo se unía al peto. La sangre y la carne explotaron hacia afuera cuando el perro echó hacia atrás la cabeza. Tú lo mataste. Solaire le gritó al caballero de las espinas. Tú lo mataste. Siegmeyer gimió, levantó un brazo una vez más para alejar a los perros y luego se desplomó de rodillas. Las bestias se abalanzaron sobre él de inmediato, enterrando sus dientes en cualquier carne expuesta en las torceduras de la armadura y arrastrando su cuerpo ensangrentado hacia afuera. Tal vez solo querían un bocadillo, dijo Kirk. Tal vez acabo de salvarnos. El viejo y gordo caballero proporcionará un festín. Asesino, murmuró Solaire, pero luego tuvo que cerrar los ojos y tratar de imaginar el sol. Los sonidos de los perros festejando fuera de la cueva eran demasiado para manejar. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que regresaran, y nada de su ira, de su hambre parecía haberse saciado. La única diferencia era que ahora sus hocicos estaban pintados con la sangre de Siegmeyer de Catarina. Se acabó, dijo Solaire. Pagarás en la próxima vida por tus crímenes, caballero de las espinas, y aún morirás aquí en esta cueva esta noche. Laurentius tragó y escupió una explosión de combustión a los perros de su guante. No parecían impresionados con el ataque. Dios nos salve, no podemos matarlos a todos. Chester colocó 2 saetas adicionales junto a la que se encontraba en el mecanismo de disparo de su ballesta. No. Pero podemos matar a muchos de ellos. No me muero por no tener perros, repitió Kirk su protesta anterior. Fijó sus ojos en Solaire. Pero si las cosas se ponen feas aquí, puede estar seguro de que lo estoy matando, caballero. Los perros presionaron hacia adentro, obstruyendo la entrada de la cueva una vez más. Sangre fresca goteaba de las puntas de sus colmillos. Soy el más cercano, pensó Solaire. Soy yo de quien se deleitarán primero. Que el sol brille tan intensamente en el próximo mundo como lo hizo una vez en este. Alábalo. El perro guía posó sus ojos brillantes en Solaire y abrió la mandíbula. Golpe, golpe, golpe. ¿Qué diablos es eso? Espetó Kirk. Algo en el bosque, dijo Chester. ¿Qué? Preguntó Laurencio. Tut tut tut, el sonido llegó de nuevo, más cerca, como si un gran gigante estuviera acechando a través del Orrán. Por un momento de locura, Solaire pensó que era un gigante, que era una gran encarnación física del sol, venido a salvarlo de su vida de servidumbre. Luego, un perro afuera aulló, y otro más comenzó a aullar, pero fue sorprendido abruptamente con otro ruido sordo, sordo, sordo. Solaire pensó que, fuera lo que fuese, le sonaba familiar, pero no podía situarlo del todo. Los perros dentro de la cueva comenzaron a darse la vuelta, sus gruñidos y gruñidos se volvieron más violentos y crueles a medida que lo hacían. Se canalizaron hacia la noche. Solaire escuchó atentamente mientras se desarrollaba la batalla que se desarrollaba en el exterior. A juzgar por la cantidad de aullidos, no parecía que los perros estuvieran ganando. Golpe, golpe, golpe. Fue el sonido final que escuchó Solaire cuando la guerra se calmó, y había reunido lo que era justo cuando la respuesta se reveló en la boca de la cueva. Los golems de cristal estaban acurrucados juntos mirando a su fiesta, la nieve arremolinada bailaba alrededor de su superficie azul metálica, el viento azotaba sus enormes hombros y espaldas. Eran 4 en total, y en los extremos romos de sus poderosos brazos, la sangre de los perros que habían sacrificado goteaba sobre la nieve. ¿Qué es esto? Exigió Kirk. ¿Qué quieren ellos?
Son de Logan, dijo Chester, aunque su voz susurrante y asustada era cualquier cosa menos confiada. Espero. Laurentius estiró el cuello hacia adelante y entrecerró los ojos. ¿Qué están llevando? Solaire miró y vio que debajo de los brazos del golem había grandes ruedas, o tal vez ruedas dentadas, que parecían viejas y oxidadas. Sus ojos se dirigieron de nuevo a sus cabecitas y miró entre ellos. ¿Estás tú ahí, Logan? Se preguntó. ¿Ves a través de sus ojos? ¿Escuchar a través de sus oídos? ¿Los controlas? Háblales. ¿Qué secretos has descubierto en esa mazmorra infernal tuya? Y tan rápido como llegaron los golems para salvarlos, se fueron de nuevo. Chester corrió rápidamente a la entrada de la cueva y observó su camino. Están regresando, dijo. De vuelta a Norlondo, de vuelta a Logan. Bueno, vamos. Laurentius gritó. Este es un favor de los dioses. Un convoy de protección para vernos de regreso a casa. Kirk envainó su espada de púas y se acercó a ellos. Ya era hora de que algo saliera en nuestro camino. No vamos a regresar, les dijo Chester, con los ojos fijos en los golems mientras se alejaban en la ventisca. ¿Qué? Espetó Laurentius. No creas que dejaré que te interpongas en mi camino, tonto que se ríe por lo bajo, advirtió Kirk. He tenido suficiente de esta ventisca infernal y voy a regresar a donde hace calor y hay comida. Y lo haremos, les asegura Chester. Pero todavía no. Verás, los perros no fueron lo único que vi en esos acantilados, se volvió hacia ellos y miró entre ellos. Vi algo más. Un incendio. ¿Fuego? Laurentius repitió. Chester asintió. Viniendo del Undeaburg. Parece que lo que sea, o a quien Logan nos haya enviado en esta misión suicida para recuperar, no está a más de 1 hora de viaje de aquí. Seguramente, mis compañeros, les gustaría conocer a quien quiera que sea. ¿Eso nos ha causado tanta coacción? Y, por supuesto, le costó la vida al querido Siegmeyer. Chester miró a Kirk y este asintió con la cabeza. Sí, el hombre de la armadura oscura sacó su espada de púas. Sí, me gustaría conocerlos. Mucho. Bien, dijo Chester. Entonces acamparemos aquí esta noche, y mañana, nos dirigiremos al Burg. Luego averiguaremos si lo que sea que el cuervo arrastró de las tierras más allá, valió la pena. Chester se rió y Kirk se unió a él. Laurentius se unió poco después, y luego Solaire fue el único que no encontró humor en la situación. Atado e indefenso en el suelo de la cueva, solo sentía lástima, no por sí mismo, sino por las pobres almas que quedaban en el Burg que no tenían idea de qué tipo de hombres venían por ellos. Y viniendo por ellos pronto.